Bien, en este problema de geometría me piden hallar el valor de x. Fíjese que este triángulo grande es un triángulo rectángulo y que dentro de él, o bueno, como parte de él, hay una estrella, ¿no? Hay una estrella formada por estos vértices alfa, por los ángulos de los vértices alfa, teta, w, beta y x, o gamma, ¿ya? Entonces, vamos a aprovechar la teoría justamente de la estrella formada. ¿Y qué cosa nos dice la teoría? Nos dice que alfa más beta, el de acá, más x más teta más w, eso debe sumar 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero hallar el valor de x, pues debo saber cuánto suma alfa, beta, teta y gamma. Entonces, al hallar esos valores, voy a poder hallar el valor de x. Entonces, bien, vamos a tratar de ubicarnos en esas letras, ¿ya? En este triángulo rectángulo, veo que los ángulos del triángulo rectángulo, en este caso es 2 alfa más alfa, y acá tengo beta más 2 beta, ¿ya? Entonces, tenemos 2 alfa más alfa, es el primer caso, el primer ángulo, más 2 beta más beta, eso me debe sumar 90 grados. ¿Por qué? Porque son los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Bien, y esto me da 3 alfa más 3 beta igual a 90 grados. Factorizo el 3, me va a quedar 3 alfa más beta, y esto es igual a 90 grados, y de aquí deducimos que alfa más beta es igual, el 3 pasa a dividir, 90 entre 3, 30 grados. Bien, ya tenemos dos letras, ¿no? Tenemos alfa y tenemos beta. Solamente nos falta hallar teta y w. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos hacer acá? Bien, como ya tenemos definido los valores de alfa y de beta, fíjese bien ahora en este otro triángulo. Acá, si alfa más beta es igual a 30 grados, este ángulo que está acá, ¿cuánto debe sumar? ¿Cuánto debe ser? Para que la suma en este triángulo donde aparece solamente alfa, beta y este ángulo, si alfa más beta es 30 grados, para llegar a 180, este ángulo debe medir 150 grados. ¿De acuerdo? Bien, eso significa que este ángulo de acá, este angulito de acá, este de acá vale 30 grados. ¿Qué cosa necesitamos hallar? Necesitamos hallar teta más w, ¿no es cierto? Necesitamos hallar teta más w. Bien, pero ya podemos llegar a algunas conclusiones. Entonces, por ejemplo, acá tengo, este de acá también es 30 grados. ¿Está bien? Entonces diré 2 alfa más 2 teta más 30 grados. 2 alfa más 2 teta más 30 grados es igual a 180, ¿no es cierto? Entonces, este 30 pasa a restar, nos va a quedar que 2 alfa más 2 teta es igual a 150, y al igual como hicimos acá, factorizamos 2 veces alfa más teta es igual a 150, y de acá sacamos de que alfa más teta es igual a 75 grados. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más? Ya tengo alfa más teta igual a 75 grados. Vayamos al otro triángulo acá. ¿Ya? Entonces digo, igual, ¿no es cierto? Decimos 2 veces w más 2 veces beta más 30 es igual a 180. El 30 pasa a restar, y factorizando 2 de una vez, 2 veces w más beta es igual a 150 grados. De acá sale que w
más beta es igual a 75 grados. Bien, pero solamente necesitamos estos dos últimos nada más. Este de acá y este de acá. ¿Por qué? Vamos a sumarlos, ¿ya? Entonces decimos, sumando estos dos, vamos a decir que este es 1, este es 2. Voy a tener alfa más teta más W más beta, y esto es igual a 150 grados, que es justamente lo que necesito. Acá tengo alfa, acá tengo beta, acá tengo teta, acá tengo W, que justamente son los términos que tenemos acá. Entonces simplemente reemplazamos, ¿no? Entonces a esta suma voy a reemplazar alfa más beta en forma ordenada, y acá tengo más x más teta más W, y esto es igual a 180 grados, ¿de acuerdo? Pero esta suma de acá más esta de acá es 150 grados, más x, esto me da 180 grados, de donde sale que x vale 30 grados, y esta es la respuesta. Bien, de acuerdo al enunciado, me dicen que en este triángulo un lado mide 14, el otro lado vale x menos 4, no se sabe cuánto vale x, y el tercer lado vale x más 6. Y lo que me piden hallar es el menor valor entero que puede tomar x, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué podemos hacer aquí? Miren, acá hay que utilizar la propiedad de existencia de triángulos. Como no sé cuánto vale x, x puede tomar muchos valores, ¿de acuerdo? Obviamente que respete la condición de existencia de triángulos. Pero en este caso, vamos a utilizar esa propiedad para poder ver cuál es el mínimo valor que puede tomar x para que se cumpla esta condición, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Acuérdense lo que nos dice la existencia de triángulos, ¿no? Si yo tengo un triángulo donde, digo, tengo el lado A, por ejemplo, de un triángulo, este debe ser mayor que la diferencia de los otros dos lados, es decir, por ejemplo, B menos C, pero debe ser menor que la suma, B más C. Y así con cualquier lado debe cumplirse esta condición, ¿no es cierto? Un lado debe ser mayor que la diferencia de los otros dos lados, pero menor que la suma de los mismos, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo vamos a aplicar acá. Pero lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿ya? Voy a relacionar el número 14, lo voy a poner acá. Voy a comparar x, el 14 lo voy a poner en el medio, ¿ya? Entonces ponemos aquí 14 tiene que ser mayor que la resta de estos dos lados. Obviamente este lado es mayor que este, entonces restaré x más 6 menos x menos 4, es decir, x más 6 menos x menos 4. Y este número tiene que ser menor que la suma x más 6 más x menos 4. Acá yo no pongo paréntesis porque no es necesario, no hay que cambiar signos. En cambio acá sí. Entonces, cambiando de signos, vamos a tener x más 6 menos x, acá cambia de signo, más 4, menor que 14, menor que x más x, 2x, 6 menos 4, más 2. Acá se eliminan las x y me queda 6 más 4, 10. Entonces será 10 menor que 14, y esto a su vez menor que 2x más 2. 2x más 2. Muy bien. Esta primera condición se cumple. Obviamente 10 es menor que 14. Entonces nos vamos al otro lado. 14 debe ser menor que 2x más 2. Este 2 lo paso a restar. Ya me quedo nada más con esta parte de la desigualdad. El 2 lo paso a restar. Me va a quedar 12 menor que 2x. El 2 lo paso a dividir. Me queda 6 menor que x. ¿De acuerdo? Pero como me hablan de un número entero, el menor valor de x va a ser el número siguiente de 6, es decir,
el x mínimo debe ser igual a 7. Bien, esta es la figura geométrica que nos plantea el problema que se ha mostrado, ¿ya? ¿Qué es lo que me dice? Primero me habla de un triángulo ABC, ¿de acuerdo? Y en donde se ubica un punto externo D relativo al lado AC, ¿de acuerdo? A partir de ese ángulo, este punto D, se traza esta línea DCA, que justamente es el ángulo que me están pidiendo. DCA viene a ser X, ¿de acuerdo? Este de acá viene a ser el ángulo que me están pidiendo, X. Además de eso me dicen que el ángulo A, todo el ángulo A vale 81 grados, todo el ángulo B vale 78 grados y el ángulo formado por ADC vale 141 grados. Y nos dan un dato adicional, nos dicen que el lado CD es igual al lado BC, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo resolvemos este problema? Miren, siempre que nos den lados iguales, busquemos encontrar o hallar o graficar una figura geométrica conocida que nos permita utilizar esos lados, ¿de acuerdo? Hay varias formas de hacerlo, pero esta es una de ellas. Entonces, ¿qué hago? Como tengo que CD es igual a BC, pues uno de estos puntos, ¿no? Voy a unir, en este caso voy a unir B y C, ¿de acuerdo? Unimos entonces aquí. Listo, B y C. ¿Ya? Entonces ahí se han formado dos nuevos triángulos, ¿no? Estamos hablando del ABD y también estamos hablando del BCD. ¿Listo? Bien. Ahora, primera condición, lados iguales. Esto de acá por el momento es un triángulo isósceles. Me refiero al triángulo BCD. BCD es un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales, por lo tanto estos ángulos que no conozco, es decir, este ángulo no lo conozco. Conozco todo el ángulo B, que es 78, pero este ángulo de acá no lo conozco. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué hacemos. Ahora, este ángulo igual, ¿no? Este ángulo de acá no lo conozco, pero todo el ángulo vale 141. ¿Ya? Pero además de triángulos, acá hay otra figura geométrica, que es un cuadrilátero. ¿De acuerdo? En todo este cuadrilátero ABCD, ¿de acuerdo? En ese cuadrilátero, conozco tres de sus ángulos. Es decir, todo esto vale 81, todo esto vale 78, todo esto vale 141. Y este ángulo no lo conozco. No es solamente D, es todo esto. A ver, vamos a marcar. Todo esto no lo conozco. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cuánto miden los ángulos interiores de un cuadrilátero? Pues miden 360 grados. Entonces pondré aquí, empezando por A, tendremos 81 más 78 más, solo para ordenar, primero voy a poner de acá 141 más todo este ángulo, que no es el ángulo C, ¿de acuerdo? El ángulo C es lo que le falta a X para completarlo. Este ángulo vendría a ser el BCD, entonces esto viene a ser el ángulo BCD, ¿ya? BCD, ¿listo? Y esa suma es 360 grados, ¿por qué? Porque es un cuadrilátero, no es un triángulo. Bien, entonces sumamos, aquí tenemos 81 más 78 sería 159, 159 más 141, todo eso me da 300. Todo esto de acá suma 300 grados. Más el ángulo BCD, y esto me da 360 grados. Este 300 pasa a restar y me queda que el ángulo BCD vale 60 grados. Bien, ahora, si todo esto de acá vale 60 grados, ¿de acuerdo? Acá hay dos cosas, ¿ya? Primero, este es un triángulo isósceles, pero resulta que este ángulo vale 60 grados. Quiere decir que la suma de estos dos ángulos, que son iguales, me debería dar 120 grados.
120 grados más 60, 180. Pero como son iguales, 120 entre 2 es también 60. Es decir, esto vale 60 grados. Esto de acá vale 60 grados. Y si estos tres ángulos valen 60 grados, pues ya no solamente es isósceles, sino que se convierte en un triángulo equilátero. Es decir, este de acá también es igual a los otros dos lados. ¿De acuerdo? Bien, ahora, acá, fíjense acá. Este ángulo vale 60 grados, pero todo vale 141. 141 menos 60 resulta que es 81. Igual que el de acá, 81. ¿De acuerdo? Si estos dos ángulos miden 81, ¿no es cierto? Significa que este triángulo también es un isósceles, porque los ángulos de la base son iguales, los lados deben ser también iguales. Por lo tanto, este lado también es igual. ¿Ya? Y eso lo podemos corroborar, ¿por qué? Porque, por ejemplo, este ángulo de acá mide 78 menos 60, mide 18. 81 más 81, 162, 162 más 18, 180. ¿Ven? Muy bien. Ahora, ¿cuánto mide este ángulo? Solamente el de acá. Este no lo conozco, entonces si no lo conozco le voy a poner alfa. Alfa. Por lo tanto, si todo este ángulo mide 81 grados, entonces lo que falta será 81 grados menos alfa. ¿De acuerdo? Bien. Y este ángulo que está acá, miren cómo lo estamos construyendo, ¿ah? Si todo esto vale 60 grados y este vale x, significa que este ángulo de acá será 60 menos x. Listo, ya está todo cuadrado. Ahora vamos solamente a utilizar las propiedades de los triángulos, ¿ya? A ver, veamos este triángulo ABC. Dijimos que era un triángulo isósceles. Si es que es un triángulo isósceles, significa que los ángulos de la base son iguales. Ahí va a salir nuestra primera ecuación. 81 menos alfa debe ser igual a 60 menos x. ¿De acuerdo? Voy a colocar los ángulos en un solo lado y los números al otro lado, por lo tanto el menos x pasa a sumar. Tendremos que x menos alfa va a ser igual a 60, acá voy a poner 60 menos 81. ¿De acuerdo? Acá nos quedaría entonces x menos alfa igual a menos 21. Primera ecuación. Ahora debo encontrar otra ecuación donde aparezca la suma de los mismos ángulos que no conozco para poder utilizar un sistema de ecuaciones y hallar el valor de x. Y acá me doy cuenta que en este triángulo de abajo, el ACD, tengo alfa, tengo x y este ángulo lo conozco porque mide 141. ¿De acuerdo? Entonces sumo. La suma de esos tres ángulos me debe dar 180 grados. Entonces diré alfa más x, alfa más x más 141 es igual a 180 grados. Lo que hicimos anteriormente viene a ser la ecuación 1 y acá sale la ecuación 2. Este 141 pasa a restar y me queda que alfa más x es igual a, ¿cuánto? 180 menos 141, 39. Esta es mi ecuación 2. Voy a sumar la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿ya? Pero previamente a eso voy a ordenar primero, ¿ya? Esta suma no lo voy a poner como alfa más x, sino solamente lo voy a ordenar, la voy a poner como x más alfa. ¿De acuerdo? El orden de los sumandos no me altera la suma. Y esta otra ecuación lo voy a poner aquí abajo. X menos alfa, este es igual a menos 21. Esta era la ecuación 1. Sumando, los alfas desaparecen porque alfa menos alfa es 0. Acá tengo x más x, 2x, 39 menos 21 me da 18 positivo. Este 2 pasa a dividir, me queda
que x viene a ser igual a 9 grados.